Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Yo hoy quería aventarme un tema algo polémico, algo complejo. La otra vez estaba viendo un video de este canal de Maldad, me gusta mucho su canal, es muy interesante en lo personal. Y era un video sobre la situación del lo que va el matrimonio igualitario en la sociedad, de que hay gente que se opone, hay gente que está a favor. Que me revientan tanto los pro vida como los pro aborto, que van vinculados a esto, y lo voy a explicar por qué. Mm, Van vinculados porque por un lado están los progres, por el otro la onda religiosa, ¿no? Este, a mí en lo personal no me parece bien llamarle matrimonio igualitario, porque de nuevo yo no estoy en favor de la igualdad, ya lo he dicho, porque yo pienso que la igualdad es una idea muy peligrosa, porque puede llevar a que todos estén igual de mal, no igual de bien, por eso es que no me gusta, no veo favorablemente la igualdad. En cuanto a cuestiones de lo que llaman matrimonio igualitario, pongamos de comillas, mm, yo preferiría llamarle libertad de matrimonio. Yo pienso que la gente debería ser libre de casarse con quien se le dé la gana en muchos aspectos. Yo estoy en favor de que los homosexuales se casen y no estoy ni en favor ni en contra de que adopten hijos, porque es mucho más complejo que eso. Los argumentos en contra del matrimonio de la gente gay, de la libertad de que puedan casarse con su pareja, vienen de las nociones de que si la unión familiar y no sé qué, pero hay muchas personas que se casan sin tener hijos, sin tener realmente una familia como tal, sin tener metas de tener una familia. Y es que yo cuando lo veía desde el ángulo del matrimonio, sin saberme muchas de las cosas legales, sí estaba de acuerdo con eso. ¿Para qué te casas si no vas a tener una familia? Esto es verdad, porque tiene la utilidad del matrimonio originalmente era con el fin de tener estabilidad familiar. Justamente era una forma de obligar legalmente a los padres a hacerse responsables de sus hijos. Entonces, si no ibas a tener hijos, no necesitabas una familia. Antes, y ese era el contexto que yo tenía bien sabido y entendido. Lo que ocurre, y esto es algo que a mí sí me tomó un poco por sorpresa cuando lo empecé a estudiar, como ya saben, me gusta meterme en entender las leyes para entender por qué son las cosas de cierta forma o por qué hay ciertas posturas. Cuando me puse allá a estudiar la cuestión legal, resulta que actualmente ya no tiene el matrimonio y los hijos ya son algo muy separado, ya no tienen nada que ver. Y eso es lo que hace que sí sea importante que la gente homosexual se pueda casar y que los matrimonios del mismo sexo sean totalmente legales. ¿Por qué? Ocurre que la realidad siempre es mucho más compleja que un sí o un no, en toda posibilidad. En este caso, ocurre que la gente que se casa tiene ventajas legales tremendas. Por ejemplo, y justamente van mucho de la mano con el concepto del amor y los vínculos de pareja. Por ejemplo, generalmente cuando te casas, si te pasa algo, indemnizan a tu pareja. Generalmente cuando te casas, tu pareja puede hacer muchas cosas que te dan beneficio a ti o a esa persona. Entonces, cuando estás casado con alguien, hay una ventaja tremenda para los integrantes, incluso justamente en cuestiones como la adopción. Es mucho más difícil si no estás casado. Ahí se me hace sumamente injusto. Es mucho más difícil, incluso comprar una casa en algunas partes del mundo es más difícil si eres soltero. Y la vida es mucho más fácil si estás viviendo con otra persona, porque puede cuidar que no te caigas de las escaleras y te mueras, porque entonces en cuando te caes de las escaleras te encuentra y te lleva al hospital en lugar de que te mueras ahí agonizando durante 2 horas. Sí, es muy importante tener alguien con quien vivir para que no te mueras solo. En realidad, ahí es más complejo que solo por tener hijos. Hay muchos factores legales que hacen que uno tenga razones, incentivos para casarse. No sé si me va a pasar la otra persona. O sea, yo veo los incentivos y ventajas de casarse y digo, pues si es necesario tenerlos para casarme con un hombre, para tenerlos con gusto, aunque no seamos una pareja. Hay una película de eso, de hecho, en la que justamente dos personas se casan, justamente un hombre y un hombre, para aprovechar todas estas ventajas legales de un matrimonio sin tener que casarse con alguien que no conocen. Son amigos y deciden, pues nos vamos a casar y aunque no somos pareja, y son dos hombres. Se llama Marido y Larry, me parece muy divertida esa película. Creo que en inglés es Chocan Larry.
y justamente maneja mucho el tema del matrimonio gay y de su legalización. Antes no había entendido bien el mensaje de esa película y solo me divertí viéndola porque no entendía, o sea, como no sabía si había leyes así, no entendía justamente, o sea, pensaba así como, qué curiosa situación hipotética, pero ya visto realistamente sí hay cosas así, por ejemplo, en casos legales de dinero, cuando fallece alguien, cuestiones de la herencia, cuestiones de, de los seguros de vida, o incluso algo tan simple como un préstamo puede ser fuertemente influido por si estás casado con esa persona o no. Entonces, viendo todas las ventajas que tiene el estar casado a nivel legal, si realmente hay, o sea, sin divorcio. Yo pienso que el divorcio debería ser mucho más regulado que el matrimonio. Entiendo por qué alguien quiera casarse con su pareja aunque sean del mismo sexo y no van a tener hijos o no puedan tener hijos ni siquiera, o sea, que no haya hijos de por medio. Tiene total sentido quererte casar con alguien cuando lo que te importa es el beneficio mutuo. A veces incluso por razones egoístas la gente se casa y nadie les dice nada a pesar de que porque son hetero. Eso se me hace más absurdo. Este, y yo de nuevo pienso no en igualdad, en libertad, en que al Estado no le debería de corresponder con quién te vas a la cama. Esa es una postura muy alineada justamente con la ideología libertaria. Yo pienso que si tú te quieres casar con alguien, aunque sea del mismo sexo, aunque se lleven 10 años, 20 años, ya más de ahí me sacaría de onda, pero ya hablaremos de eso, ya hablamos de eso. Que si es de otro país, que si es de otra cultura, que si es de otra religión, el Estado nada más debería de decir, ok, sí, comprobar que sí es legítima la interacción, comprobar que sí es legítima la relación, básicamente crear un contrato de matrimonio. Los hay en algunos países, por ejemplo en Japón hay justamente unas actas de matrimonio las cuales se tienen que firmar por ambas partes. Un contrato de matrimonio, decir, ok, aquí está el papeleo, y nada de las bodas bonitas, ni el vestido de novia, no. Legalmente ya están casados, firmaron, ya están casados. Pongo el sello, ¿no? Notario, listo, pongo el sello. A partir de ahora, usted, José Gutiérrez, y usted, José Hernández, están casados. Y es muy raro que los dos se llamen José. Por favor, vean eso. Simple como es. Un notario toma las firmas de los dos confirman que se quieren casar, listo. Sin fanfarrias, sin aplausos, sin bodas, sin celebración. Eso es lo que le debería de corresponder al Estado. Eso es lo que debería de corresponder. Y no importa si son José Gutiérrez y José Hernández, no importa si es María del Pilar y Eduardo Robles, y que Eduardo Robles tiene 20 y ella tiene 15, bueno, tal vez sí importa, pero que los padres den el permiso, ¿no? O sea, y obvio, los señores de la familia del Pilar también firman para asegurarse que el matrimonio sea legítimo. Al Estado no le debería competir fuera de eso. Al Estado no le debería competir si el señor mm, Hakim Malik decide casarse con Verónica Mons, no le debería importar al Estado. Y sí, me tardo porque o sea, hay que pensar en nombres muy separados, ¿no? Y Hakim tiene 20 y la señorita Mons tiene 34. No le debería importar al Estado. No le debería importar al Estado. No le compete al Estado decir con quién te casas o quién no. Siempre y cuando sea dentro de la edad legal de matrimonio, varía de país en país, y que los dos básicamente estén decididos. Tal vez sí debería el Estado de interferir en cuanto a hacer un chequeo de que haya compatibilidad o una cosa así y que no haya antecedentes legales, no sé, algo para evitar justamente divorcios. También yo pienso que el Estado debería frenar más los divorcios, porque hay países, por ejemplo Estados Unidos, en los que básicamente es como se casan y a la semana, ¡pum! Divorcio. ¿Por qué? Porque al güey le huelen las patas. ¡Pum! Divorcio. ¿Por qué? Porque ella no quiso apoyar conmigo ayer, porque le dolía la cabeza. Y sí le dolía la cabeza. No debería de poder divorciarse uno tan fácil. Debería de haber algo más difícil para el divorcio. Es más, a veces, ¡pum! Divorcio. ¿Por qué? Porque quiero, a ver. Literal, en Estados Unidos hay partes en las que puedes divorciarte porque quieres. Debería de ser más difícil divorciarse que casarse, seas hetero o seas gay. Punto. Debería de ser mucho más difícil. Debería de haber pruebas de que el matrimonio no va a funcionar, de que la situación no es sana para poderte divorciar. Y obviamente eso implica más que unas 2 semanas. Ahora bien, en cuanto a la adopción porque son los dos temas, van de la mano porque justamente era el problema con la legislación. Incluso hubo gente que decía, no, pues no me opongo a que se casen, pero me opongo a que adopten.
En cuanto a la adopción, a mí no me gusta nada cómo funcionan los sistemas de adopciones en casi ninguna parte del mundo. Generalmente, si eres soltero te es imposible adoptar, o mucho más difícil, y te hacen un chequeo tremendo si eres soltero. Si eres gay te es imposible adoptar, o más difícil, y de nuevo te hacen un chequeo. Y se argumenta, no, pero es que si sos soltero, si sos homo, es más fácil que abuses de tu hijo adoptivo. No necesariamente. No necesariamente. Hay lugares en los que ni siquiera puedes ser soltero o homosexual, adoptar. Y lo es, por ejemplo, México. Pero eso no es necesariamente verdad. He visto noticias y es muy feo ver noticias de padres adoptivos que adoptan a un niño o una niña y después los agarran que son parte de una red de pornografía infantil y van a la cárcel porque estaban abusando de su hijo adoptivo. Eso es horrible y pasa. Y no se les impide porque son una pareja hetero. Deberían de hacer chequeos de antecedentes penales. Deberían de hacer chequeos psicométricos. Antes de que puedas adoptar, seas hetero, gay, soltero, casado, etcétera. Sí abriría las puertas a situaciones muy raras. Por ejemplo, esto sí es posible. Que si adoptan a un chico gay, no lo sé, un homosexual adopta a un chico gay de 16 años, digamos, un chico ya de 16 años, porque puedes adoptar a alguien de menor de 18 en casi cualquier parte del mundo. Que adoptara un chico homosexual de 30 a un chico gay de 16. Un chico gay, ya definido, porque si a los 16 ya estás más definido. Y se enamoraran. Sí podría pasar que acabaran juntos, pero no precisamente tendría que ser algo abusivo. O que pasara que justamente un hombre soltero de unos 20 años encuentra una niña de 9 en la calle y la adopta, y cuando ella cumple 19 y él ya pasando de los, ya mayor, justamente ella ya cumple 19 y que ya no se vieran como padre e hija en ningún aspecto y se casaran. ¿Y saben qué? Curiosamente esto pasa en las relaciones de hermanastros. Y esto pasa en las relaciones de padrastros. Una polémica muy grande que tuvo el señor Woody Allen fue que justamente se divorció de su esposa para casarse con su hijastra. No sé cómo terminó eso, pero justamente fue eso porque tenía un amorío con la hijastra, ya cuando ella era de edad legal. Entonces, esto de todas formas pasa. Esto de todas formas pasa. Entonces, decir que es para prevenir eso, no. Si haces un chequeo psicométrico, puedes prevenir casos justamente de pedofilia. Porque haces el chequeo y dices, no, pero esta persona sí tiene tendencias pedófilas. Entonces, tal vez no sea buena idea dejarle la custodia total de un niño, de un prepuber. Fuera de eso, todo lo demás no lo puedes prevenir. Y bueno, casos de abuso, de maltrato sí los puedes prevenir, pero de nuevo, con pruebas psicométricas. Si no, es que esta persona es un golpeador, si veo que le gusta patear perritos, ¿cómo le voy a dar un niño a que lo adopte? No me importa si su esposa es toda dulzura, este tipo va a abusar de su hijo, lo va a golpear. Y eso no es de que si son gays, si son heteros, son solteros, es de la persona. Entonces sí se deberían de hacer chequeos de antecedentes, pruebas psicométricas, antes de dejar que adoptes. Seas gay, seas hetero, seas soltero, seas casado, seas lo que seas. Entonces decir que las parejas gay no deben adoptar porque van a abusar de los niños es absurdo. Sí pasa, he de aclarar, sí pasa. Pero pasa también con las parejas hetero. Pasa en cualquier caso que una persona sea un enfermo. Y si una persona es homosexual y no es un enfermo, aunque fuera lo que fuera, incluso si fuera un pedófilo, si no es una persona cruel, abusiva, injusta y enferma, más allá de su desorden mental, si no es una mala persona, no va a abusar sexualmente de un niño nada más por ser pedófilo. Así como no voy yo por la calle por ser hetero y tumbo una mujer al piso para violarla, puta madre, van a editarlo, ¿verdad? En muy mala onda. Así como un gay no va, agarra a un señor en la calle y lo sodomiza ahí en medio de todos sin su consentimiento, un pedófilo no va a necesariamente tener relaciones sexuales forzadas con un niño. Entonces, incluso eso, aunque sí debería ser un impedimento para adoptar, o una traba para adoptar, no es garantía de que haya abuso sexual al niño adoptado o de que la familia sea mala. Y prefiero que una pareja gay adopte a un niño y le dé un hogar, y aunque sí es mejor para la vida del niño tener padre y madre que lo cuiden, científicamente comprobado, es mucho mejor tener dos papás, dos mamás, o solo un papá, o solo una mamá, que te adopte y te dé todo ese cariño, a no tener padres. O a estar en una familia que no te quiere, teniendo
padre y madre. Es mejor tener una familia sana pero rota que una familia enferma completa o no tener familia. Obvio que sí puede decirse que estadísticamente tendría sentido darle prioridad a una pareja hetero en cuanto a la adopción. Pero hay tantos niños sin hogar, tantos niños sin padres, tantos niños abandonados, tantos niños sin amor, que no tendríamos que preocuparnos por eso. Y en eso sí tienen razón la gente que está a favor del aborto, que dicen, pues si no te importan los niños abandonados, los niños sin hogar, sí me importan y por eso pienso que se debería de hacer más fácil adoptar independientemente de tu situación de pareja y poner más trabas a los divorcios y asegurarte que la persona con la que se vaya a hacer ese niño sea una persona decente, que le va a dar una buena vida. Eso sí estoy de acuerdo. Y en cambio, estoy de acuerdo con los pro vida, que la gran mayoría de la gente pro aborto les vale madre. Yo no estoy a favor ni en contra del aborto. Ya lo expliqué antes y yo creo que voy a hablarlo con más complejidad después. Porque desde el lado legal, prefiero que se legalice. Prefiero que se legalice y se regule. Acá hay un mercado negro. Y sí me importan los niños, así que sí prefería que hubiera menos abortos y más adopciones de niños sin hogar, de niños no queridos. Por quien sea, no me importa si es gay o hetero o lo que sea. Incluso si es un robot que quiere fingir ser un humano, no me importa mientras le dé cariño a esos niños. Mientras les dé una vida digna. Y no es un sentimentalismo, no es apelar a los sentimientos. Es que si les das una mala vida a esos niños, van a crecer para convertirse en criminales, muy probablemente, o van a crecer en una sociedad muy enferma. Si creamos una sociedad con niños más sanos, vamos a tener generaciones más sanas y un mundo más sano. Entonces, justamente darles familias funcionales a estos niños debería ser prioridad en lugar de andarlos abortando. O en lugar de andar envenenando que los adopte una familia gay, solo porque la religión no te lo permite o lo que sea. Ahora bien, ahí es donde ahí es donde voy a argumentar en favor de la gente que no quiere que se legalice. Porque muchos son instituciones religiosas. La gran mayoría de las instituciones religiosas, lamentablemente, no están en favor de la homosexualidad. Esto es un hecho. La gran mayoría de las instituciones religiosas no están en favor de la homosexualidad. Y nadie les debería de obligar a estar. Ahí es donde voy a estar de acuerdo con ellos. Porque como buen libertario también pienso que si tú no quieres participar en el matrimonio de alguien, no deberían de obligarte. No deberían de obligarte, que es cuestiones de libre asociación. Entonces, el Estado no debería, y de nuevo, por la misma división de Iglesia y Estado, el Estado no debería de obligar jamás a un padre a casar a una pareja gay, a una congregación a casar a una pareja gay. Si se quieren casar por la Iglesia, van a tener que encontrar alguna iglesia que esté de acuerdo con ellos y que los apoye en eso. No tiene ninguna obligación el Estado de hacer que la Iglesia case a una pareja homosexual si no quiere. No tiene ninguna obligación el Estado de obligar a la Iglesia a reconocer un matrimonio homosexual. Y la Iglesia derecho, no tiene ningún derecho a decirle al Estado que no se pueden casar. Solo tienen la libertad de no querer casarlos ellos. Y nadie los debería poder obligar. Así de simple. Y si no te gusta, de ser necesario, es lo que hizo ese rey que fundó su propia iglesia. No me acuerdo quién era, pero era un rey inglés. Siempre se me olvida su nombre. Era, creo, Enrique VIII, que como la iglesia le dijo que no se podía divorciar, literalmente fundó la iglesia anglicana, en la cual la única diferencia entre ellos y los protestantes era que sí se podían divorciar. En serio, era la única diferencia. La iglesia anglicana justamente estaba diseñada así, para que él se pudiera divorciar cuantas veces se le diera la gana. Así que, ¿quieres casarte por la iglesia siendo gay y la iglesia en tu zona no lo permite? Funda tu iglesia. No, en serio, fúndala tú. Haz lo que hizo ese cabrón. Funda tu congregación. Créeme que va a tener muchos seguidores. En serio, créeme que va a tener muchos seguidores si haces esa reforma eclesiástica, si haces esa división eclesiástica que permita eso. Va a tener mucho apoyo. Porque mucha gente gay sí se va a querer casar por la iglesia. Y si la iglesia se los niega y tú les das esa alternativa, de nada. Y mucha gente que está en favor de que los gays se casen con la iglesia, aunque no sean gays ellos, vendrán a ti.
fue justamente la iglesia anglicana. Ten la libertad de hacer lo que quieras, así de simple, necio. El Estado lo que debería hacer es dar más libertad y no dar órdenes. Ahí no le compete. Ahí la iglesia, básicamente, ok, no los quieres casar, no quieres que se casen, no los cases tú. No eres parte de eso. Tú ya no eres parte del tema. Aquí se trata de darle libertad al pueblo. Bueno, eso es todo por hoy. Cantin Dragón se despide. Que tengan un excelente día.